Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta aquí la palabra del Señor. Jaime, empiezas. Bien, en este primer día de la semana, el Día del Señor, y bueno, hay un buen grupo de hermanos de la Iglesia Nueva Vida. Sí, ya ubico a los que quizás no había visto tanto, pero antes de comenzar con la exposición de hoy, pues saludos de nuestra familia, que no los conocéis a todos, pero a los que no lo sabéis tenemos 3 hijos, saludos de ellos, que también han orado y oran por nosotros, y también el resto de la familia, nuestros nietos. Y por supuesto de la iglesia en el barrio de Amara, en San Sebastián. Y las iglesias hijas que están ahí alrededor de la provincia de Guipúzcoa, en Irún, en Tolosa y en Azpeitia. Así que gracias por orar por nosotros, y antes de comenzar quiero daros esta nota de parte de mi esposa y de mí, donde decimos que en cada carta que escribe el apóstol Pablo nunca se olvida de dar gracias y de orar por sus hermanos. Y por ejemplo dice de Priscila y Aquila, que son mis colaboradores en Cristo Jesús, y da gracias por ellos. De Timoteo, que dice de él que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, y da gracias por él. De Onesíforo y familia, que dice que muchas veces me confortó cuando estaba Pablo en la cárcel. Y lo mismo decimos mi esposa y yo de vosotros, de que nos habéis confortado desde que llegamos aquí por primera vez en el año 2013. Os tenemos un cariño muy especial. Y vemos cómo Dios ha obrado en medio de esta iglesia, con sus luces y sus sombras, con sus logros y decepciones. Pero es así como Dios trabaja en nuestras vidas. Él sigue obrando, aunque aparentemente parezca que sigue en silencio. Y nos habéis enriquecido mucho, y nos habéis dado, a mi esposa y a mí, un nuevo enfoque en el servicio que realizamos. Así que cada vez que venimos salimos fortalecidos y muy bendecidos. Así que muchas gracias, hermanos.
tenemos para completar esta serie sobre la sucesión, la transmisión del Evangelio, que podríamos seguir pues mucho más tiempo. En vuestras notas de hoy, hoy no vamos a tener la presentación en PowerPoint porque hoy es un mensaje muy clarito, muy más corto en cuanto a los aspectos principales que quiero destacar. Hoy el tema va a ser preparando a una nueva generación. Después de todo lo que hemos escuchado, hoy tomamos el testigo, si cabe, para seguir adelante cada uno de nosotros en particular y como familias. Y esta tarde en Restoy, no sé a qué hora es, a las 7 de la tarde, cerramos este ciclo con el tema que lo sepa la siguiente generación. Que se enteren nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros vecinos y nuestros amigos, que se enteren de lo que el Evangelio es y quiere hacer en sus vidas. Que lo sepa la siguiente generación. Y el del tema de hoy, veis ahí vuestras notas, página 8, preparando a una nueva generación. Pensando ahora ya particularmente en la Iglesia Nueva Vida. Y este mensaje está en línea con lo que hemos visto. Hay una interrelación. Hemos hecho la lectura en Josué y nos damos cuenta de que no es nada fácil ser el sustituto de un héroe, como lo fue Moisés. Un hombre con pies de barro. No sé cuánto de héroe tendría, pero digamos que sin duda alguna fue un siervo del Señor, usado por él en un momento muy especial de la historia. Y mientras más grande haya sido esa persona, pareciera que es mucho más difícil tomar el relevo y continuar la obra. Pero cuando un hombre de Dios muere, o una mujer, Dios no muere. Y cuando un hombre desaparece de la escena, de la historia, Dios no desaparece. Y continúa su obra a través de otros que el Señor va levantando. Así sucede con Moisés, sucedió y también con Josué. Y así sucede y sucederá con nosotros también. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Ahora pues, tú, levántate y pasa este Jordán con todo mi pueblo. En el texto que hemos leído. Y de la misma manera que Dios llamó, preparó, como vimos ayer, y envió a Josué, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Nos está preparando y nos está enviando para conquistar otra tierra, otro lugar, aquí en Almería, donde el Señor nos ha puesto, con su ayuda y con su gracia. ¿Amén? Amén. Porque la historia sigue, con otros hombres y mujeres que Dios ha preparado y ha enviado. Preparando pues a una nueva generación. En primer lugar, quisiera destacar 3 compromisos. Sí, compromisos. Porque al final nos tenemos que comprometer. Después de oír, de recibir, tenemos que decidir. Tenemos que dar pasos al frente. Y quiero destacar 3 compromisos. Sonia, me sigues, ¿verdad? Hoy no hay PowerPoint, así que me tendrás que seguir a mí. 3 compromisos. El primero, falta completar la frase aquí, un compromiso con la realidad. Versículos 1 al 6. Un compromiso con la realidad que vivimos y que tenemos en este lugar donde estamos. Como sabéis, Josué fue uno de los 12 espías enviados a recorrer la tierra que debían conquistar. Ya sabéis, de los 12 hubieron 2 que trajeron noticias más alentadoras. Caleb fue uno y Josué fue el otro. Pero poco sabemos, por no decir nada, de su infancia, adolescencia y de su juventud. Como pasa también con la persona del Señor Jesús. No sabemos mucho de esos años de niño. Excepto que Josué y su familia fueron esclavos en Egipto. Allí conoció Josué, con sus padres, quizás sus abuelos, el trabajo duro
en una tierra hostil, donde recibieron malos tratos, bajo la sombra de un gran dictador. Pues se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y los egipcios les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad, les amargaban la vida, obligándoles a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo. Éxodo capítulo 1. Tuvo que ser muy difícil para Josué, este niño, este adolescente, este joven, vivir su infancia y su juventud, que quizás ni la tuvo, en un clima de opresión tan grande como este, privado de libertad y viendo sufrir a sus padres, quizás viéndolos morir, y a toda la familia, y a su pueblo. Pero fue precisamente aquí, en este horno de fuego, en esta situación tan difícil, donde el Señor ya comenzó a prepararlo, sin que él supiera cómo lo podría usar. Y aquí hay una lección para nosotros, porque Josué, pasado el tiempo, tomó un compromiso con su propia realidad, la que tenía, no había otra. Podemos escapar de muchas maneras de la realidad que vivimos, o podemos enfrentarla y tomarla como una oportunidad para aprender de la soberanía de Dios de la que hemos cantado y de sus designios, a veces para nosotros imposibles de conocer como nos gustaría con tanta claridad. Pero es aquí donde Dios comienza a preparar a Josué y Josué toma contacto con una realidad bien dura. También nosotros hemos nacido y crecido en otro tipo de esclavitud. No la misma, distinta. Porque también hubo un faraón que nos dominó por mucho tiempo. Éramos esclavos del pecado y del diablo, de nuestras pasiones, de nuestro profundo egoísmo, viviendo atrapados en el sistema de este mundo. Muchos han quedado, quizás es tu caso, atrapados, atados en distintas adicciones, de las que ahora se habla tanto, pero de las que siempre han existido, aunque no se le pusiera este nombre. Adictos al alcohol, en algunos casos, las drogas, la pornografía, la infidelidad, el orgullo, los celos, la vanidad, la mentira, el amor al dinero, controlados por la ira y la falta de sentido en la vida. La lista puede ser muy larga. Cuando la Biblia nos habla de las obras de la carne, hay en Efesios, en Gálatas capítulo 5, y luego del fruto del Espíritu, las obras de la carne es una lista inmensa que no pretende ser completa porque es mucho más larga. No importa la clase de vicios o pecados que hayamos tenido o con los que estemos luchando todavía. Pero hemos sido liberados por la gracia de Dios de muchos de ellos. Pero recordemos que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. No importa qué pecado sea. El pecado siempre nos esclaviza. Y la obra de Cristo y su obra en la cruz nos liberta. Pero así como Dios le preparó a Josué en la esclavitud y en el desierto para ser un hombre de conquista, Dios te está preparando a ti y a mí para que seamos también hombres y mujeres que conquistemos. Primero nuestro propio corazón. Que tengamos, digamos, por el poder del Espíritu, dominio sobre nuestra propia carne, porque no podremos avanzar mucho si nosotros estamos atados o esclavizados al pecado. Ninguno de nosotros, es verdad, elegimos el tiempo y las circunstancias, ni en las que hemos nacido, ni en las que estamos viviendo. ¿Verdad que no? No hemos elegido el tiempo. Josué tampoco. Pero Dios le está preparando para que viva otro tiempo distinto más adelante.
Los líderes de Dios, los pastores, tampoco hemos elegido ni el tiempo ni las personas que Dios ha puesto en su pueblo para que las ministremos, para que las sirvamos. Unos han servido en tiempos de prosperidad, lo vemos en la Escritura, reyes que han servido en tiempos de prosperidad, pastores, y otros lo han hecho en tiempo de adversidad, tomando quizás el timón de una iglesia, de una situación cuando la tormenta es más grande. No elegimos el tiempo en el que servimos, pero sí necesitamos tomar un compromiso con la realidad que estamos viviendo y no huir de ella. Los mayores problemas que muchas veces tenemos es por querer huir de la realidad en la que vivimos. Y eso no deberíamos de hacerlo, sino enfrentarla, con los recursos que nos da la palabra. Pues el que está comprometido con la realidad y no cierra los ojos, por dura que sea, aprenderá a no quejarse de las dificultades, sino a enfrentarlas con la gracia y la ayuda del Señor. Ahora piensa en un momento en tu propia realidad, personal, familiar, social, iglesia. No huyas, enfréntala, enfréntate a tu propia realidad. Ven a Cristo y enfrenta tu realidad. Ve a las personas y arregla lo que tengas que arreglar. Si hay conflictos en el matrimonio, lo fácil a veces es, no vamos a discutir. Pero se puede discutir bien. Y se tiene que pelear bien. Hay peleas buenas. De hecho, la palabra nos habla de la buena batalla de la fe. Hay peleas buenas. Entonces algunos se repliegan y viven en un nuevo mundo de fantasías, aislados de la realidad de la vida. Pero como de esa realidad está contigo y te acompaña, la tienes que enfrentar de alguna manera. Y lo mejor es de cara, con los recursos de la palabra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Desde el momento en que el Señor le dice esto a Josué, es porque la tendencia de él y la de todos es tener miedo. El temor nos paraliza frente a la realidad de la vida. Preferimos escondernos, apartarnos, huir, aunque sea una huida hacia adelante, huir. Pero aquí el texto es muy claro. No temas ni desmayes. Porque así como Dios preparó a Josué para conquistar la tierra, te está preparando a ti y a mí para el lugar donde Él nos ha puesto aquí en Almería. En un tiempo de la historia que no tendremos otro, sino este. En una realidad distinta, y a veces decimos, sí, pero este mundo ahora está más complicado que nunca. No estoy tan seguro. Porque si lo contrastamos o lo comparamos con el mundo de Josué, seguramente que elegiríamos quedarnos en esta realidad, si la pudiéramos escoger, por dura que sea, y lo es. Un compromiso pues con la realidad, no huyas de ella, no huyamos de la realidad. Ni en la vida del hogar, ni en la vida laboral, que igual no tienes un buen jefe. Yo siempre recomiendo a los hermanos en la iglesia cuando, y es cierto, algunos tienen un yugo de un jefe o de una jefa muy duro. Horarios, calendario de trabajo, y siempre nuestra recomendación es, antes de irte, primero, te tienes que ir bien. Pero antes de irte, ora para que el Señor provea de otro lugar, para que no te quedes en blanco. Esa es tu realidad en ese momento. Si la puedes cambiar, bien. Pero mientras tanto, mantente ahí. ¿Qué decir de la vida matrimonial cuando hay conflictos? A veces lo fácil es, bueno, empieza una nueva relación. ¿Será distinto? No. ¿Será igual o peor? Es que los hijos, la adolescencia, es que yo no... Esa es tu realidad, enfréntala. Con los recursos de la palabra, con el consejo de otros, enfrenta la realidad. Y si estás titubeando o dudando y decir, pero ¿merece la pena? Sí, merece la pena, porque el Señor te ha puesto en esa realidad. La soledad no es fácil.
Pero el Señor quiere ayudarte a enfrentar esa realidad de tu soledad. Quizás el Señor luego más adelante tenga provisión de otra manera para que no estés tan solo o tan sola. Y aquí la Iglesia tiene una parte muy importante. Porque estamos para acoger a los huérfanos, a las viudas, a las personas solas. Y no dejarlas desamparadas. Y para los que estamos casados y tenemos familia, a veces resulta mucho más fácil. Cuando acaba la reunión nos vamos a nuestra casa. Pero los que están solos, ¿qué? Tendríamos que volver a recuperar, ahora que la pandemia ya ha quedado muy atrás, el tema de la hospitalidad, probablemente. Y agradezco al Señor que hay familias aquí que sois muy hospitalarias. Pues con las personas solas es importante hacer esto. En segundo lugar, un compromiso no solo con la realidad, sino también con la palabra de Dios. Lo dice el versículo 7 al 9. Dice: solamente esfuérzate de ser muy valiente y procura actuar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puedes imaginarte la escena, Josué, como cualquier otro niño de la escuela dominical, creciendo y escuchando la historia que sus padres y abuelos le estaban contando de cómo Dios prometió a Abraham que liberaría al pueblo, o sea, que el pueblo se multiplicaría como la arena del mar, las estrellas del cielo. Pero es que además de esto, Josué en algún momento, que no sabemos cuándo, tuvo un encuentro personal con Dios. Aquí están vuestros hijos o vuestros nietos en la escuela dominical. Estaba mirando si veo aquí esta mañana a Marta. Ah, Marta, sí. Es que no te... Hablaba de tus padres, qué mejor lugar que estar entre el medio de tus padres. Pues Marta, igual que los jóvenes que estáis aquí, Damaris, tú también, que te he visto, que estás ahí. Pues estáis y habéis crecido y estáis creciendo escuchando la historia de lo que Dios ha hecho en su palabra a lo largo de los años, que vuestros padres, los maestros de la escuela dominical, os han contado. Y eso es muy importante, porque eso es un paso previo a tener un encuentro personal con Dios, cada uno de nosotros. Y al menos hubo aquí dos grandes acontecimientos que estoy seguro marcaron la vida de Josué. El primero de ellos, cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto, y en especial con la muerte de los primogénitos. Algo pasó aquella noche en la casa y seguramente en la vida de este niño, de este adolescente, de este joven. Quizás él mismo, no lo sabemos, ayudó a su padre a pintar con sangre los dinteles de las puertas con un cordero y ser librados así de la muerte. Era el año 2008. Yo me estaba recuperando de mi operación del cáncer que tuve en el 2007 y comenzamos las obras de reforma en la iglesia. De los tres hijos, el del medio estaba en una situación difícil, donde temíamos por él de perderlo en los caminos del Señor. Él había crecido en la escuela dominical, había crecido con el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro hogar, pero era el tiempo de su adolescencia y su juventud, el tiempo de crisis donde uno se hace preguntas. Y cuando llegó a las obras de la iglesia, tuvimos un pequeño percance y vino la Guardia Municipal con un permiso, o solicitando el permiso de toda la obra que estábamos haciendo. Y nos precintaron el local por 2-3 días. Cuando se marcharon, yo caí derrumbado con mi hijo David delante.
y él me vio llorar. Y me dijo, Aitá es papá. Aitá, no te preocupes. Cuenta conmigo. Esto es lo que un padre dice a su hijo. Cuenta conmigo, hijo. Pero esta vez fue él, en medio de su vida, que en ese momento se estaba estabilizando, que me dijo, Aitá, cuenta conmigo. Y ya lo creo, que conté con él. Porque muchas veces recordamos aquel momento que vivimos juntos. No pintamos con sangre las puertas de la iglesia, pero vivimos juntos una experiencia que yo no pensaba que a él le podría marcar tanto. Le marcó también mucho mi enfermedad, un año antes, cuando me decía, Aitá, esto no te puede pasar a ti. Tú eres un siervo del Señor, me lo decía él, y esto no te puede pasar a ti. Digo, sí, hijo, sí, esto nos puede pasar a todos. Por eso tenemos que estar siempre preparados. El Señor es bueno, y de esto saldrá algo mejor. Y él ha visto que de esto ha salido algo mejor. Llega el año de la pandemia. Sábado 14 de marzo de 2020. Se confina toda Europa, todo el mundo. Sábado 14 de marzo. David, Aitá, ¿qué podemos hacer? No lo sé. Tú que eres técnico de sonido. Sí, vamos a poner una cámara. Y vamos a tener canal de YouTube mañana mismo. Pues hijo mío, pues no lo sé. Y efectivamente, él pidió un permiso a la iglesia para que se pudiera desplazar y puso una cámara. Aquel domingo estábamos mi esposa, yo y él, los tres en la iglesia, y mandamos el mensaje a toda la congregación y a todos aquellos que se quisieran conectar. Luego, en el tiempo de confinamiento que siguió, pues él, que tenía la baja paternal porque su segunda hija nació en pleno confinamiento, pues iba todos los días con otro joven a hacer ya la obra completa de streaming, gracias. Y bueno, antes de venir aquí, nos hemos conectado, como cada domingo que estamos fuera, a ver si llega la señal, y efectivamente, esta mañana está la iglesia reunida, y cualquiera que pueda verlo, no os quedéis en casa para ver ningún culto por internet, venid a la iglesia siempre, por favor, que esto no lo cambia nada. O sea, esto es tan distinto. Está bien cuando no tienes otro recurso, o cuando estás enfermo, y nos pasan con muchas personas que nos conocen, que son mayores, que no pueden desplazarse a la iglesia por enfermedad, por lo que sea, pues vale, como último recurso está bien. Pero a lo que vuelvo, nuestros hijos, igual que los vuestros, han vivido momentos claves en la vida del pueblo y en la vida de la familia. Y las crisis no son malas, cuando sabemos gestionarlas bien. Tendréis que ver ahora a nuestro hijo David. Casado con María, tienen 3 niñas. La primera con Tea, una niña con un grado de autismo, que pasaron su crisis, lógicamente, porque eso no te deja dormir por la noche, está siempre pendiente. Pero si veréis a David, por la gracia de Dios y para su gloria, un hombre forjado, que se está forjando, que va madurando, que va creciendo, asumiendo responsabilidad. Y damos gracias por su vida y como el Señor tuvo misericordia de él y de nosotros. Ahora, aquí hay hijos. Y aquí estás, Marta. Te saludé ayer. No sabía que hacía tanto tiempo que no venías a la iglesia. Y por supuesto, la iglesia es muy importante. Pero un paso previo siempre es tu decisión por el Señor, tu compromiso con Dios. Porque si le amas a Dios, amarás a la iglesia del Señor, y a tus padres y a tus hermanos. Pero esto es la obra del Espíritu Santo en ti, y en Damaris, y otros jóvenes que estáis aquí. Estos días había más, de otras iglesias también, o los que no están ahora en la escuela dominical. Un compromiso con la palabra de Dios. Algo pasó aquella noche, en la casa de Josué, cuando pintaron con sangre los dinteles de las puertas.
Pero otro gran acontecimiento en su vida tuvo lugar cuando Josué y todo el pueblo fueron sacados de Egipto milagrosamente por la mano poderosa de Dios, dice el texto en Éxodo 14:8. Y todas estas experiencias y muchas más, y los 40 años en el desierto, esta travesía tan larga, fueron las claves, entre otras, para marcar su corazón y grabar a fuego para siempre cosas que sus ojos vio. Por eso es tan importante que nuestros hijos vivan la vida en el hogar y vean cómo sus padres pelean, luchan, que lo ven, porque están ahí. Y que les contemos esta gran historia de la salvación. Que no quede relegado a lo que pasó y que no nos afecta a nosotros. Recordáis que después de Josué, en el tiempo de los jueces, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y vimos estos días cuáles fueron los clavos. ¿Qué pasó? Pues algo no se transmitió bien. Algo no se permitió que nuestros hijos vieran. Cuando hagáis un retiro de iglesia, que tenéis por costumbre hacer de manera regular en el tiempo, si podéis ir toda la familia, allí donde podáis hacer actividades conjuntas, ir todos, igual que para jugar, igual que para divertirse, igual que para irse de vacaciones, si se puede, toda la familia, porque ahí el Señor nos dará experiencias que se mantendrán en el tiempo. Y esto no elimina que no tengas tus amigos, tus compañeros, claro que sí, pero estate con los tuyos, con tu familia, con tus hermanos en la iglesia, un compromiso con la palabra de Dios. Y luego veremos también el tercer aspecto. También nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo, muchos de nosotros, y podemos dar testimonio de cómo en momentos claves el Señor nos ha dado algo especial en medio de nuestras crisis, pues fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice 1 de Pedro capítulo 1, con la sangre preciosa de Cristo. Por su gracia ya no somos los mismos, y nuestra manera de pensar ha ido cambiando. No vemos la vida y el mundo como lo vivíamos antes. Tenemos mucho que aprender todavía, como hemos cantado en este cántico que era nuevo para nosotros, ¿no? De la eternidad, de cómo por encima del cielo, ¿no? Del sol. Necesitamos un compromiso con Dios y su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En tercer lugar, un compromiso a la luz de los versículos 10 y 11 con el pueblo de Dios. No solo con Dios y su palabra, no solo con la realidad que vives, sino también con la familia de la fe. Un compromiso con el pueblo de Dios. Hemos leído: levántate, Josué, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Una nueva etapa, como vimos el primer día. Moisés hizo lo que tenía que hacer, llegó a donde tenía que llegar. Josué toma el relevo. Y había sido testigo de cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo a través de Moisés. Ahora le toca a él cruzar otro río. No será el Mar Rojo, pero será el río Jordán. Siempre tenemos que cruzar al otro lado. Pasemos al otro lado. Siempre es una travesía de fe, de confianza. Y no nos asustemos cuando al pasar al otro lado venga la tormenta, como pasó con Jesús y los discípulos. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo la tormenta casi los mata. No pienses que porque estés en problemas necesariamente estás fuera de la voluntad de Dios. Muy probablemente si estás haciendo la voluntad de Dios habrá problemas. Pero no huyas. Pasemos al otro lado. El Señor va con nosotros en la barca. Y Él ha prometido que llegaremos todos si estamos con Él. Por eso es tan importante el compromiso con el pueblo de Dios. Que nadie se baje, que nadie salte pensando que va a salvar su vida. No. El Señor nos llevará a todos a buen puerto si permanecemos juntos y si confiamos en sus promesas, porque aunque hagamos la voluntad de Dios vendrá la tormenta. Ahora le toca a Josué llevar al pueblo adelante, y el primer desafío, capítulo 3 de Josué, que no hemos leído, es que tenían que cruzar el río Jordán. ¿Qué clase de compromiso hacía falta para dar este paso?
Pues un compromiso de fe, en primer lugar, de confianza, de creerle a Dios. Y en segundo lugar, un compromiso de fidelidad, de obediencia. La fe significa confiar en lo que Dios ha dicho. Creerle a Él y en su palabra. Y un síntoma claro de la falta de fe es ese temor y ese miedo que muchas veces nos paraliza. Por naturaleza es normal tener cierto miedo, temor, pero cuando el temor y el miedo nos paraliza, probablemente hay una falta de fe. Y el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y la obediencia es fidelidad al compromiso que hemos adquirido. Perseverar en el camino, seguir adelante hasta el final. Termina tu tarea. Este es un buen principio. Aquello que has empezado, en cualquier aspecto de la vida, termínalo. Y la vida cristiana, igual. He peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6. Y gran parte del libro de Josué nos presenta una paradoja que a veces no terminamos de entender muy bien. Pero el texto aquí nos presenta esta realidad. Por un lado, debían conquistar la tierra. ¿Quiénes? Josué y el pueblo. Versículo 2. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Es decir, son ellos los que tenían que ir hacia adelante por fe, en confianza en la palabra de Dios. Pero por otro lado, Dios ya les había dado la tierra. Dice el verso 3, yo os he entregado como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No hay contradicción. Las dos cosas son verdad. Dios nos va a entregar, hermanos, aquello por lo que estemos dispuestos a luchar. Y Él sabrá cómo hacerlo. Pero por lo que no estemos dispuestos a luchar, y si no nos movemos, simplemente no lo obtendremos. Pero Dios nos va a entregar aquello por lo que estemos dispuestos a luchar. Un caso práctico, lo habéis vivido aquí, por mencionar uno solo. Estáis adquiriendo la compra de este local. ¿Cuánto tiempo habéis orado por ello? 2 años. Mucho tiempo. El tiempo que sea. Señor, pues provéenos de un lugar, si es este, que sea este, pero habéis tenido que dar pasos. Y seguís dando pasos para que entre todos hagáis frente a la compra de este local en las condiciones que seguramente la asamblea ya sabe. Así que las dos cosas son verdad. El Señor ha abierto una puerta grande para que este local podría ser vuestro, pero vosotros habéis tenido que dar un paso e implicaros juntos en la compra. Pero el Señor ha abierto las puertas y la iglesia da el paso. El Señor os va a entregar aquello por lo que estéis dispuestos a luchar. Concluyo. En nuestro caso, mi esposa y yo hemos nacido en este país y concretamente en el norte de la península, donde los pueblos, no solamente allí, también aquí, y ciudades, no son fáciles de alcanzar con el Evangelio. Las barreras políticas en el norte son muy fuertes, en el País Vasco más. Las barreras políticas, lingüísticas, culturales, sociales, religiosas, son cada vez más complejas. Aquí también tenéis, mucho más de cerca que nosotros allí, que también tenemos toda esta corriente del mundo musulmán. Todo resulta más complejo, porque hay tantas variantes, tantas ideologías, tantas corrientes de pensamiento, tantas religiones. Pero Dios y su plan no han cambiado. La gran comisión sigue siendo la gran preocupación y la gran oración nuestra. Y así como Dios le preparó a Josué, lo llamó, lo preparó y lo envió para conquistar la tierra, el principio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dios te ha llamado y nos ha llamado
conforme a ese llamamiento general y particular y nos está preparando, y algunos habéis estudiado el idioma de donde estéis, o habéis conocido mejor y más de cerca la cultura en la que vivís. ¿Para qué? Para también llevar el Evangelio a este lugar de Almería donde vivimos, donde vivís. Si quieres ver cómo Dios abre las aguas del río Jordán, es decir, de la realidad que tienes delante, tienes que mojarte primero. Porque las aguas no se abrieron hasta que los sacerdotes pusieron el pie sobre ellas. Tú dirás, bueno, voy a esperar a que haya menos agua para cruzar. No. Voy a esperar a que el Señor haga el milagro para pasar. No. A Moisés le dijo, ¿qué haces tú ahí? Levanta tu vara y extiende tu mano. Y hasta que Moisés no hizo eso, no se abrió el mar. Y no es que el poder esté en Moisés ni en la vara, ni en los pies de los sacerdotes. Es un paso de fe, de confianza. Y la fe siempre arriesga. Porque quieres ver, no, yo hasta que no vea todo claro al final, no doy un paso. No, eso no es fe, porque dependes de la vista. Entonces, hay que mojarse, debes comprometerte, debo comprometerme con mi propia realidad, no huir de ella, con la palabra de Dios, conocerla, con mis hermanos, conocerlos, amarlos, quererlos. Y si estamos dispuestos a hacerlo, y estamos dispuestos, ¿verdad? Sí, El deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Si estamos dispuestos a hacerlo, los milagros los hace Dios, no los hacemos nosotros. Pero cuando el Señor nos pide que demos el paso de fe en la dirección que sea, dejemos que Él obre. ¿Cómo? No lo sé, pero puedes echar mano de tu experiencia en otros momentos, pero quizás el Señor lo hará de otra manera y de distintas formas. Pero el Señor sigue buscando hombres y mujeres llamados por Él, y hemos sido llamados a mojarse, a implicarse, a entregarse, a dar un paso al frente. Y como dije, creo que fue el segundo día, no es cuestión de capacidad, sino de disponibilidad. Henme aquí, envíame a mí. Y Dios hizo que Isaías llevara el Evangelio en unas condiciones muy duras, porque el pueblo no quería oír. Lo que cuenta no es la elocuencia, sino la obediencia. Lo que vale no es la experiencia, sino la actitud. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar hoy, una vez más, el testigo, transmitirla a nuestros hijos y dar nosotros un paso al frente? Para alguien que no tenga a Cristo en su corazón, que yo no sé quién puede ser esta mañana aquí, porque estoy hablando principalmente al pueblo de Dios, pero para alguien que no tenga en su corazón al Señor Jesús, necesitas un compromiso personal con Él. Pues ¿sabes por qué? Porque todos los demás compromisos no los vas a poder hacer tan fácilmente si no tienes el poder dentro de ti para llevarlo a cabo por el Espíritu. Necesitas un compromiso con Cristo. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, reconcíliate, arrepiéntete, pídele perdón y dile: Señor, ahí donde estás, puedes repetir conmigo: Señor Jesús, Señor, soy pecador, soy pecador, te necesito, te necesito. sálvame, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero vivir para ti, perdóname, soy tuyo, soy tuya. Un compromiso con Él. Algo en lo que he insistido estos días, porque me toca muy de cerca en mi propia vida. Todos tenemos buenos anhelos, buenos propósitos y buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no nos tienen que llevar necesariamente a un buen final. Ni los buenos propósitos. Tenemos que mojarnos, tenemos que cruzar el río. Tenemos que estar dispuestos a que la tormenta, o no, venga.
Estamos en el centro de la voluntad de Dios cuando hacemos eso. Así que os dejo ahora con esta historia. 5 ranas están subidas en un tronco, dentro de un río. Y de las 5, 3 de ellas deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan encima del tronco? Repito, hay 5 ranas en un tronco, 3 de ellas deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan encima del tronco? Quedan las 5, porque 3 deciden saltar pero no saltan. Yo sé que estos días a todos, a mí también, el Señor claramente me dice que tengo que dar pasos de fe, de confianza, de obediencia hacia adelante. Quizás a cada uno le haya dicho algo diferente el Espíritu. Cada uno sabe con lo que tiene que batallar y luchar, lo que tiene que dejar atrás. Ayer había algunas razones o excusas de decir, bueno, ¿cuáles son los clavos? La pereza, el acomodamiento, la tibieza. Todos luchamos y tenemos resistencias. Y no vale decir, bueno, es que yo soy así. No, ya no vale. No vale decir, yo es que ya no puedo cambiar más. No, ya no vale. Tengo que decidir dar, en la dirección que sea, un paso más. O 2 o 3. Ser determinantes. Y ahí cada cual debe de saber qué es lo que el Señor le pide. Porque decidir y no hacerlo, nos quedamos igual. Pues que realmente podamos ver florecer a Cristo en nosotros y ver florecer la obra en este lugar. Estoy agradecido al Señor de que estemos aquí para trabajar juntos. Amén. Juntos, vamos en esta barca. Y si llega la tormenta, nos llega a todos. Y nuestro enemigo jamás son los hermanos en Cristo. Sabemos quién es nuestro enemigo, por lo menos tenemos 3. El diablo, el mundo y nuestra propia naturaleza. Yo no sé cuál es la peor de ellas, pero a veces sospecho que el peor enemigo soy yo. Y tengo que luchar, sí, tengo que luchar pues con pensamientos erróneos, tengo que luchar con mi propia debilidad, con mi propia carne, y como la tendencia es a culpabilizar, de proyectar sobre otros, no, tengo que decidir dar un paso. Abrimos un tiempo de gratitud al Señor y me gustaría que con libertad, como antes lo habéis hecho algunos, puedas quizás levantar tu oración, quizás tu propia confesión de fe, tu declaración de amor al Señor, de alabanza a su nombre. Un tiempo de alabanza y de gratitud. Y terminaré yo. Pues Señor, terminamos como hemos empezado, alabándote, adorándote y bendiciendo tu nombre, porque tú eres el Dios de la misión, de la obra, el que nos llamas, el que nos preparas, el que nos envías, y tu llamado para mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos es muy claro: sígueme. Y quiero, Señor, reafirmar mi amor, mi compromiso contigo, de seguirte, de revisar mi propia vida, de hacer ajustes, de poner en el orden debido, Señor, las prioridades. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a que podamos responder a tu llamado, porque, Señor, tú vas con nosotros, tú vas por delante, tú nos cubres con tu gracia, tu protección, y tú llevas adelante la misión, porque así lo has querido, a través no de los ángeles, sino de tu pueblo, de nosotros. Así que bendice a esta iglesia una vez más, Señor. Gracias por la nueva vida que tú traes a mis hermanos a lo largo de los años. Bendícelos en las decisiones que han tomado, en las implicaciones que juntos han hecho para llevar adelante tu evangelio en este barrio, en esta ciudad. Bendice a los misioneros que hay aquí. Bendice a cada hermano que sirve en su campo de trabajo, en sus estudios, en la universidad, en el instituto. Bendice a los jóvenes.
y a cada familia en particular, Señor, manténnos unidos en tu amor, porque eres tú el que nos llamas y el que nos llevas hacia adelante. Así que bendito y alabado seas. Amén. 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 Pues muchas gracias. Hasta la tarde. Ahora, hermanos, vamos a